Hola, buenas tardes a todos, a todas, casi, a todas. Gracias por venir a esta mesa, charla, conversación que tendrán Sonia Martínez, Tania Safura, Adam, nunca sé si es Safura Adam o Adam Safura, Tania. Safura Adam y Esther García Ejome. Gracias a las tres por estar aquí hoy y cuadrar esas agendas expandidas que tenéis. Como sabéis, a propósito de la exposición Kara Walker Birthing Villas, que estamos llevando a cabo un programa de actividades paralelas que nos permiten recorrer algunos de los intereses emanados de sus propias obras. Un programa que se extenderá durante este mes de mayo y durante la primera mitad de julio, intensamente, con Mercedes Jabardo como coordinadora de las siguientes mesas conversatorios y que retomaremos incluso en julio con un ciclo de cine especial. Entre la necesidad de reflexionar sobre el presente y traer el discurso de Kara Walker a la actualidad y al territorio más próximo, descubrimos un proyecto más que interesante y de ese proyecto y de todo lo demás vienen a hablarnos Sonia, Tania y Esther. España Negra, viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo, es una investigación colaborativa y situada, propuesta en un momento de despertar de la negritud española en el que impera la necesidad de incorporar nuevas historias y discursos en la esfera pública. Iniciada en el 2021 por Diaspora Lab de Radio África, ha puesto de manifiesto la gran necesidad de profundizar sobre la relación de la negritud en el territorio español. De ello nos van a hablar cada una de ellas. Por un lado, Sonia Martínez, como responsable del IBAM, nos hablará de cómo la institución, que ya llevaba tiempo realizando exploraciones en torno a la negritud, incorpora la investigación en el marco museográfico. Tania Safura Adam, coordinadora de España Negra, compartirá sus límites metodológicos, retos y encrucijadas. Y por último, Esther García Ejome, como investigadora del territorio valenciano, nos descubrirá algunos hallazgos de nuestro territorio más cercano. Y os las quiero presentar muy brevemente. Sonia Martínez Navarro es directora adjunta del Instituto Valenciano de Arte Moderno y fue coordinadora de actividades de educación en Bombachiens desde el 2017 a 2020, diseñando e implementando el programa público y de mediación del centro. Es licenciada en Bellas Artes y máster en Comunicación y Arte en la Universidad Complutense de Madrid y ha centrado su actividad profesional en la investigación y construcción de contextos de creación, reflexión, exhibición, recepción y relación entre las artes y otras esferas públicas y sociales. Tania Safura Adam es curadora, investigadora y fundadora y editora de Radio África, una plataforma de pensamiento crítico y de difusión de las artes y culturas negras, y sus investigaciones exploran las diásporas negras, sus movimientos y resistencias y las músicas populares africanas. Ha sido comisaria de algunas de las grandes exposiciones sobre microhistorias de la diáspora, experiencias encarnadas en la dispersión femenina en la Virreina, Requiem por la Humanidad en la Casa Cedida, Blue Black Futures en el MACBA o los archivos negros Fragments de una metrópoli anticolonia en la Bienal de Manifiesta de 2024. Fue también responsable del programa de actividades de Making Africa, un continente de diseño contemporáneo en el 2016 en el CCCB de Barcelona. Y es autora casi reciente del ensayo Voces Negras, una historia oral de las músicas populares africanas, volumen 1. Actualmente dirige la investigación España Negra, viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo, que nos contará, y el Seminario de Estudios Negros Ibéricos del Programa de Estudios Propios del Museo Reina Sofía. Y Esther García Ejome es licenciada en Bellas Artes, formada en Artes e Historia del Continente Africano y máster en Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, título propio de la Universidad Complutense. Sus áreas de trabajo son la docencia y la investigación, con especial atención a las historias de los colectivos africanos y afrodescendientes en España. Forma parte del proyecto España Negra, llevando a cabo la investigación situada en Valencia. Y como integrante del proyecto amplía y desarrolla su trabajo centrado en conocer y reconocer las historias con nombre propio, así como los diferentes legados de las comunidades africanas y afrodescendientes en España. Así es que creo que nadie mejor que ellas para empezar este programa de actividades paralelas. Gracias por venir.
Pues muchas gracias, Rosa, y a todo el equipo del MACA por hacer posible que estemos aquí compartiendo mesa, nosotras tres, pero esperamos que conversación entre todas, y muchas gracias a todas las que estáis ahí. Esperamos que luego podamos hablar de una manera menos frontal y bueno, pues de nuevo gracias y vamos allá. Yo dejaré sobre todo que hablen Tania y Esther de España Negra, y me voy a centrar un poco más en cómo llega España Negra y en qué momento llega España Negra al museo, al IBAM. El IBAM, bueno, no sé si lo conocéis, pero es el Institut Valencià d'Art Modern de Valencia. Y bueno, pues ahora hay una directora, Blanca de la Torre, pero con la anterior dirección, con el anterior proyecto museológico, que era el proyecto de Núria Enguita, pues se empezaban a mover algunos cimientos de lo que podía ser un museo, ¿no? Que no fuera tanto un lugar de pensamiento único, sino que abrazara la complejidad. Y desde ahí empezamos a trabajar distintos programas para que justamente tuvieran cabida otras voces. Me voy a centrar en programas y en exposiciones que han estado cercanos a la negritud, pero sin embargo voy a comenzar con otro programa un poco más abierto. Bueno, he querido empezar con España Negra como portada, porque es el punto de partida que nos convoca hoy, pero como digo, voy a ir como navegando entre qué estaba pasando, ¿no? Desde 2021 casi hasta la actualidad. Pues lo primero que hicimos, o una de las primeras acciones que hicimos, que tenían que ver con la mediación, era este proyecto Poliglotía, que lo que hacía era invitar a vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia, que normalmente no habían tenido tampoco como ni visibilidad, ni escucha, ni se habían sentido interpeladas, para construir un lugar común, un lugar de encuentro a partir de la vulnerabilidad de no entenderse. Vecinos de diferentes, bueno, pues de diferentes latitudes, ¿no? Que se encontraban y generaban juntos metodologías de autoaprendizaje, ¿no? La pregunta era un poco qué me gustaría aprender y qué puedo enseñar. Y desde ahí pues inventaban bueno, pues distintos acercamientos. Esto me parece también relevante decirlo porque creo que también con España Negra se han ensayado, o ha propuesto Tania, maneras de acercarnos a la investigación y al autoaprendizaje que no tienen tanto que ver, ¿no? Con estos saberes académicos, ¿no? Sino que desbordan un poco más y que nos hacen también como quebrarnos en algunas certidumbres. Voy a poner nada, medio segundo de las voces de algunos políglotas. Escuela de Saberes Diversos es un espacio de intercambios, descubrimientos, costumbres, idiomas, historias y vivencias. Escuela de Saberes Diversos es un lugar refugio donde se encuentran historias del pasado y del presente, diferentes puntos de vista que se conectan entre ellos. Hola, soy Caro. Hola a todos, mi nombre es Nancy Carrillo. Bueno, yo soy Empar Mestre. Hola, mi nombre es Yondri. Hola, soy Soledad. Con un micrófono. En el museo uno se puede quedar en blanco y no tener también nada que decir. actuaba de auditoría del propio museo, ¿no? Que es lo que normalmente se puede y no se puede hacer en el museo, ¿no? Un papel activo muy grande. Los usuarios, los que llegamos allí de participantes, no éramos solamente espectadores, sino al contrario, las ideas nacían de nosotros y de nuestra creatividad, digamos. Bueno. Una escuela y había también como otra serie de actividades, ¿no? Que ellos mismos también como programaban para compartir también, bueno, pues parte que querían compartir de su cultura, de sus saberes, ¿no? De entender también que la cultura es algo más, ¿no? Que cuadros colgados en las paredes, que dicen algunos que son los museos. Bueno, como veis empezamos en pandemia, que también era como un reto, ¿no? Empezar a hablarnos desde la precaución de esta distancia higienista. Y bueno, y otras de las actividades, por ejemplo, pues fue esta sesión de lectura a partir de este libro, Descolonizar la mente, que la dinamizaba United Minds. United Minds, no sé si lo conocéis, pero es una de las primeras librerías centradas en literatura y pensamiento africano.
que se abrió en la ciudad de Valencia en 2014 y que ahora es una librería online. Y bueno, pues encontrarnos también a partir de ahí, ¿no? De descolonizar la mente, descolonizar el lenguaje y cómo el lenguaje también nos ha colonizado y nos sigue colonizando, ¿no? Poliglotía era, bueno, pues es un lugar de encuentro, de mediación, y pongo esta foto porque es bonita, que luego veréis que más adelante el propio grupo también tomaba agencia y planteaba sus propias mediaciones sobre algunas exposiciones. Y bueno, y en paralelo también estábamos trabajando en otra serie de acciones expositivas. Tanele Mujoli, si no me equivoco, es la primera obra que está en la colección de una artista negra. Hasta que no tuvimos esta exposición y se compró esta obra, creo que no hay. Hemos intentado investigar, yo tenía esta intuición, pero hemos estado investigando y efectivamente no hay nada más. Y lo digo porque también es interesante ver cómo nos movemos y dónde nos movemos en las instituciones. Bueno, esta exposición se inauguró el 6 de abril de 2022, no sé si lo veis, y Tanele Mujoli es una artista, sobre todo fotógrafa, artista y activista sudafricana de género no binario, y lo que hace es retratar. Para ella hace un archivo de todas estas personas que normalmente no han sido visibilizadas y reivindicarlas desde una manera alegre, reivindicativa, personas trans, gays, lesbianas, en fin. Para ella es tan importante como generar ese archivo de todas las que no están, como su práctica fotográfica, ¿no? Y lo mismo, pues también algunas acciones, ¿no?, que hacemos alrededor de las exposiciones, como este grupo de lectura, coordinado por Letra Salvaje. Y en mitad de todo esto pues aparece también la invitación de Tania a unirnos a este proceso de investigación que será España Negra, ¿no? El 1 de septiembre de 2022 compartimos este lanzamiento, ¿no?, esta convocatoria, que era en varias instituciones, que luego comentará ella, en esa red de instituciones, para que investigadores locales se unieran para hacer estas prácticas e investigaciones situadas. Pero como digo, creo que es mucho más bonito escucharle a Tania contarlo, así que sigo pasando diapositivas. Bueno, esta diapositiva pudiera ser anecdótica, pero no lo es. Es una performance específica que se hace para una exposición. Ahí está Diana Guijarro. Un continuum común indefinidamente liso, que era también una invitación a ver la colección del IBAM desde las gafas de qué es lo contemporáneo. Y es una exposición que hicimos primero en Alcoy, luego se vio también en el IBAM del Centre Julio González en Valencia. Y esta chica, Anaís, es una chica que vive en Alcoy, que es negra y que hacía una visita guiada, performance, danza, a través de su vivencia, ¿no?, como cuerpo negro en una ciudad pequeña como ha sido Alcoy, ¿no?, que siempre se sentía señalada e interpelada de pequeña, ¿no? Y bueno, pues nada, otras exposiciones y otras activaciones que han tenido lugar en el museo en estos años, como la exposición de Tobón Nekanga, Anhelo de Luz del Sur, en 2023. Ella es una artista nigeriana y también nos interesaba mucho toda su manera también de desplegar el conocimiento, ¿no?, de entender la tierra también como un lugar de saberes y de extracciones. O sea, es como toda la historia geológica, pero también discursiva de la propia tierra. Y bueno, si veis, este chico de la derecha es Catalay, que estaba en el grupo de poliglotía y que acabó haciendo las mediaciones de esta exposición. Entonces también nos parece como muy interesante cómo se entrelazan las historias, ¿no?, que creo que también va un poco de eso, España Negra. Y ellos lo que hacían era como explicar también todo este trabajo, Cart to Flow, de Tobón Nekanga, y hay una historia también de economía circular a partir de estos jabones. También una performance de Otobón con un grupo de bailarinas, cantantes valencianas, como una ofrenda al mar, ¿no? Y entonces también ella no quería público, era una ofrenda al mar, la performance era para el mar, no hay espectadores. Entonces también, ¿no?, esto nos rompe un poquito la cabeza, ¿no?, en lo que entendemos para qué hacemos las cosas. Hacemos algo para que no se vea. Y otra performance que hizo Otobón. Ya habla mucho también de todo el extractivismo, como veis.
Y aquí también nuevamente pues esta chica que es persa, que está haciendo esta visita, también es del grupo Poliglotía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, nos interesa mucho también cómo se van contando las historias desde distintas perspectivas. Y Popular también la inauguramos hacia finales del 23, es una exposición de colección, una invitación a Pedro G. Romero a que mirara la colección también buscando qué es aquello de lo popular, y él no trabaja tanto con certezas como con preguntas, ¿no? Pero sí que es verdad que parte de una tesis que dice que aquellos grupos humanos, formas de vida determinadas que no tienen representación política alguna, por alguna razón, desarrollan fuertemente su representación simbólica. Y pone un ejemplo, cómo los imaginarios afrodescendientes, cuando los negros aún eran esclavos, se convirtieron en lugares comunes para representar a Estados Unidos, Brasil o Cuba. Esto obviamente no era una exposición en torno a la negritud, pero había una de las salas que ponía el foco en la negritud, y justamente lo que subrayaba eran las ausencias, la ausencia también de artistas negras o artistas negros en la colección del IBAM. De hecho, algunas obras que se veían son del MACA y están aquí ahora expuestas en Cara Walker. Pero bueno, esto también sirve para enlazar con, no sé si conocéis a Yinka Essie Graves, es una bailarina de flamenco de origen africano, de Ghana, que vive en Sevilla, que también otra vez nos hace volvernos a preguntar tras estas certezas de que tenemos de sí, bailadora de flamenco, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, ella hizo una performance que invitaba a recorrer también este vídeo. Bueno, a mí me parece fascinante su trabajo, lo podéis ver si queréis, está colgado en YouTube. Y lo que propone también es como una revisión de su pieza escénica de Disappearing Act, que reflexiona un poco en torno a eso, ¿no? Entre la necesidad de desaparecer para poder existir, pero también de cómo hay que resistir a ese proceso de desaparición. Y de la misma forma que se entretejen las cosas, el programa de estudios Articulacions, que lo hacíamos en colaboración con las universidades públicas, pues invitamos a Tania Safura Adam también a que compartiera su investigación con los alumnos, a Yinka, pero también a aprender desde otro lugar, desde el cuerpo, ¿no? Era súper bonito ver de nuevo otra vez como la vulnerabilidad, ¿no? En todos estos cuerpos que no estamos acostumbrados a movernos, porque parece que el aprendizaje solo puede ser con un ordenador sentados o con cierta escritura o lectura, ¿no? También el cuerpo tiene memoria y también el cuerpo aprende. También por hablar otra vez de las metodologías, ¿no? Desde donde aprendemos. O también pues, la invitación a François Vergès, que también ella hablaba de un poco la genealogía del Museo Moderno, ¿no? Aquel lugar como de la belleza absoluta, si se puede sostener eso en tiempos de catástrofes climáticas, ecológicas, capitalistas. Novosudru, ya el año pasado, el devenir icono de una mujer Mambetu, que analizaba como la evolución de una fotografía que se toma en un rally, una fotografía colonial, que además elige la imagen de esta señora, de Novosudru, y dice que todas las Mambetu llevaban ese tocado, cosa que no era así, y además deviene icono como del África colonial. Pero sin embargo se ha ido transformando la imagen, ¿no? Y entonces también cómo el usar las imágenes y cómo nos reapropiamos de ellas dan como una grieta de posibilidad y de libertad, y podemos reapropiarnos las imágenes para darles la vuelta también a los significados que han tenido previamente, ¿no? Por ejemplo, ese es el trabajo de Carrie Mae Williams, una artista contemporánea, también se ha utilizado la imagen en carteles antirracistas, no tengo aquí ninguna imagen, pero era como un aliento de posibilidad también. Algunas conferencias que hicimos, ¿no? Que analizaban el cine colonial francés, y también, entre medias, pues casi como que no el final, pero un punto
punto bastante relevante del proyecto España Negra con las invocaciones ancestrales. Es una puesta en escena también, ¿no? Como llevar al cuerpo también y a la palabra todas las investigaciones que se habían estado haciendo a lo largo de estos años. Y bueno, ya estamos preparando esta exposición de Sengalen Good y Maren Hasinger, que también son unas artistas que han trabajado también en poner de relevancia la importancia de las colaboraciones, del trabajo en comunidad, ¿no? Y en la reivindicación también de la práctica artística como elemento de unión, ¿no? De colaborador y de revisar también todos los rituales contemporáneos. Y bueno, yo creo que ya volvemos otra vez a España Negra y a Tania. Voy a poner el temporizador porque si no me voy a comer todo el tiempo. Y no le dejaré tiempo a Esther, que tiene muchas cosas que ha recortado. Bueno, muchas gracias, Rosa, Maca, por la invitación. Y yo creo que de hecho es la primera vez que estoy junto con Esther explicando la investigación después de tanto tiempo. Y también es una manera de revisar el trabajo hecho durante todo este tiempo, porque es un trabajo muy intenso y muy especulativo, tentativo. Es una investigación que yo creo que es orgánica, porque vamos creciendo y hemos ido tomando decisiones. No sé si te acuerdas de alguna reunión que hacemos. Pues no sé, dejarme pensar, vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces eso era muy bonito, pero también ha sido muy estresante. Y ahora pues mirar atrás todo lo que hemos hecho, pues en catalán hay una expresión que dice que fa goig, ¿no? Que es que hay un sentimiento de orgullo porque ese camino que ha sido arduo, pues lo que haces es ir construyendo y que esa construcción pues va dejando, ¿no? Una forma de hacer, una forma de entender, que era básicamente por la razón por la que empieza este proyecto. Este proyecto empieza porque en el contexto español no había una seriedad a la hora de abordar la negritud, había un exceso de contemporaneidad y narrarse a través de los movimientos sociales, pero no intentando entender qué es lo que pasaba dentro del contexto negro, las jerarquías que se producían y por qué se producía este racismo tan inherente en la sociedad española. Yo creo que teníamos que tener respuestas, sobre todo porque cuando miras a otros países había había productos, entiendo un producto cultural, es un libro, canciones o formas de entender la negritud que te dan una profundidad que a mí me da un coraje al mirar a España y decía, no puede ser que no exista nada, tiene que existir, y solo la única manera de poder abordar esa existencia era a través de la investigación. No sé cómo se pasa así, vale, ya está. Es que con él, pero... vale, entonces ahora ya sí que puedo pasarlo. En la presentación voy a ir introduciendo algunas imágenes de exposiciones que son muestras un poco de la investigación, ¿no? Cómo la investigación se convierte en una materia y cómo a través de la materia se puede narrar y se puede transformar ese pasado. Esta es la exposición que antes comentaba Rosa, que se hizo en la Bienal Manifesta, que este año fue en el área metropolitana de Barcelona. Y aquí son materiales que dan fe de la existencia, de esa existencia negra en ese marco. Y hoy, pues si me da tiempo, que quiero hablar un poco de la investigación España Negra, el viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo, en ese marco territorial, ¿no? Que es lo que pasa en el contexto español. Yo a veces digo la península ibérica, pero porque hay momentos, sobre todo cuando hablamos de la esclavitud, que hay una conexión entre España
y Portugal, que es indisociable, que hay que entenderlo de manera conjunta. Y después el marco temporal, ¿no? Que son los legados. Lo hemos trabajado a través de legados, porque la narración de la negritud, por ejemplo, ahora que estamos mirando la exposición de Kara Walker, hay desde las primeras personas negras esclavizadas que entran en el país hasta hoy, hay una continuidad. Y puedes narrar la historia de la negritud con una continuidad. En cambio, en España no es así, es episódica. O sea, tienes que coger unos fragmentos, unos marcos temporales y ver qué es lo que ha pasado en esos marcos temporales para poder crear una narrativa. Y era eso, al final lo que tienes que trabajarlos es por legados, ¿no? Y ahora os explicaré un poco cómo han sido esos legados. Y después, lo bonito y lo que está siendo bonito es la constitución de este archivo, ¿no? A través de la investigación puedes crear, puedes ir hacia la materia, saber qué es lo que ha constituido, ¿no? Puede ser a través de un archivo que está en un archivo oficial, un archivo estatal comarcal, o puede ser a través de un disco, puede ser a través de un libro, y juntando esa materia pues, puedes crear esas narrativas. Y por último, pues, hablar de la dramatización, que eso sí que tenía claro desde un principio, que esta investigación, la forma de presentar el resultado no iba a ser un informe. Aunque estoy pendiente de entregar el informe. Todavía un año que digo, tengo que escribirlo, pero cada vez que me pongo a escribir, he empezado con el de Cataluña, que tengo que decirlo, está ahí todavía. Pero para cómo se muestra eso al público es a través de la dramatización, es decir, hacer que ese archivo cobre vida para poder conectar. Y eso lo tenía muy claro. También lo que tenía claro con esta idea de, ostras, no hay una seriedad en la institución cultural a la hora de abordar la negritud, porque precisamente esa negritud son retazos, ¿no?, desperdigados en diferentes campos de conocimiento, pero sobre todo el campo doméstico. Si empezamos a ver, bueno, cuando empieza a llegar sobre todo muchas personas negras al territorio español es a partir del inicio de la democracia, a mediados de los años 70, pero no tenían relación, toda esa vida se da de manera puntual o se da en unos lugares que luego desaparece, pero en el ámbito doméstico, si vamos allí hay desde luego muchísima información sobre la negritud en el ámbito español, bueno, en el ámbito español y diría que en todo el mundo, ¿no? Incluso en el mismo continente africano, en el contexto de colonización, al final las poblaciones están relegadas al ámbito doméstico para ser libres y poder ser, y es ahí donde realmente se encuentran elementos importantes de la narración historiográfica o histórica. En los archivos públicos también se encuentra información con dificultad porque son archivos coloniales. Los archivos privados de fotógrafos se puede encontrar también mucha información. En los museos, no en las colecciones, pero sí que a veces hay información que se queda, por ejemplo en el MENAC se puede encontrar muchísima información sobre la negritud, en los activismos y principalmente pues, en la antropología, en los estudios de las migraciones, aunque los estudios de las migraciones, bueno, hay que darlos de comer aparte, como digo yo. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta fragmentación dificulta entender la relación del territorio con la negritud, y hay que volver a identificar qué era lo que queríamos con la investigación, o sea, es decir, rastrear la negritud, entender qué es lo que había pasado, unir toda esa información para volver de nuevo a crear nuevas narraciones. Que la creación de esas nuevas narraciones es muy lenta porque lo que tenemos que hacer es analizar, ¿no? Analizar la historia, o sea, analizar los materiales y ver realmente si tiene sentido. Tampoco vamos a inventarnos, ¿no? Cosas que no han ocurrido, pero sí que hay que ser muy minuciosos, entender y sobre todo rastrear, en el sentido de, por ejemplo, en esta investigación para la Manifesta en específico, rastreamos un marco temporal y un marco territorial y de repente dices, ostras, esto qué interesante que es, pero no tienes tiempo de ir, pero ya sabes que está ahí. Entonces, ese saber que está ahí también es importante, porque puedes volver y puedes profundizar y sobre todo mi gran obsesión es poder poner esto
que la gente tenga posibilidad de tener todos estos materiales para que también esas investigaciones se democratice, ¿no? ese conocimiento. Y entonces, lo que es la investigación, lo que ha sido, empieza en el año 2021, por un viaje que hago a París, se llamaba, esto se llama Season Africa, en concreto era una exposición que se hacía en la Pompidou, que se llamaba la Biblioteca Chimurenga, que lo que me hace ver es lo que os comentaba al principio, digo, esto es que no es posible que en España no haya nada y que haya una imposibilidad de narrar la negritud desde otros lugares, ¿no? Más creativos, imaginativos. Y entonces a partir de aquí empiezo a concebir este proyecto que se convierte en una investigación no académica, es colaborativa, no es colectiva ni comunitaria, colaborativa. Yo creo que es importante porque hay un cierto romanticismo con las gramáticas de lo colectivo y lo comunitario y son a veces muy perniciosas y que no son reales. Es un proyecto que surge precisamente de esta urgencia del conocer, del conocimiento, qué es lo que está pasando en un momento de eclosión de la negritud, que los hijos e hijas de las personas migradas, la afrodescendencia empieza a aflorar y empieza a crear una narrativa, pero curiosamente cuando crea esa narrativa no tiene toda esta información y por lo tanto obvia todas las luchas pasadas, ¿no? Entonces ese obviar las luchas pasadas yo creo que tiene sus peligros y tenemos la obligación, pero igual que pasa en territorio español y pasa con la cultura y hay que investigar para enriquecer las historias y para enriquecer y poder ir con más solidez hacia el futuro, ¿no? Entonces hay otro pequeño elemento que es la idea de la memoria, las memorias colectivas. Cuando no hay nada es como si no existiera esa población, ¿no? Como si no existiera. Si no hay nada donde puedas ir a rescatar, es como si no hubiera habido personas negras y por lo tanto no han participado en el desarrollo de este territorio, por lo tanto siempre están en la cola de la nación y creo que es muy injusto ese lugar, ¿no? Que es un lugar que se le da por ser negro, es así, es una cuestión racista, pero también se le da como tú eres el último que llegas, pero es que claro, no es así, no es esa la realidad. Y después, una vez que estás trabajando, hay que dar espacio para que haya un margen de error, que sea un laboratorio en el cual vayas experimentando y que vayas hacia un lugar y vuelvas, aunque sí que es verdad que como veréis, al colaborar con la institución, ese margen de error tampoco es tan amplio, porque tienes un compromiso con la institución de plazos, ¿no? Y que esto te limita. Lo ideal sería, igual que en todas las investigaciones, que te dieran un tiempo y que tú puedas hacer lo que puedas ir entrando y saliendo, pero había una necesidad de conseguir recursos, una imposibilidad de entrar en subvenciones y empecé a hablar con diferentes instituciones para ver si estaban interesadas en llevar a cabo esta investigación, que era una investigación un poco como una carta blanca. En realidad no se sabía lo que iba a pasar, pero como antes ha dicho Sonia, pues me acerqué al IBAM y el IBAM estaba súper abierto, al igual que el CCCB, Artium en el País Vasco y el Reina Sofía. Estaban muy abiertos a iniciar ese proceso, porque además, menos el CCCB, todas tienen colecciones y que esas colecciones hay muchas que tienen elementos que hay que narrar y estudiar y que y antes también lo ha comentado Sonia, ¿no? Que de repente lo que sale es que no hay negritud en la colección, ¿no? Y es como si, de nuevo, la no existencia es como el silencio, como si no existiera, como si no hubiera participado. Pero si rascas, vas encontrando cositas y que a partir de esas cositas puedes ir narrando y cada vez que encuentras algo, es como un proceso de búsqueda de un detective, como si fueras un detective que ves una cosa y vas buscándola. Bueno, eso también yo creo que puede ratificar. Y cuando llegas es muy gratificante, cuando dices, ostras, era esto lo que estaba buscando.
Y en el caso de Reina Sofía, lo que hicimos, porque éramos 2 investigadoras por territorio, y en Reina Sofía solo contamos con una y creamos el grupo de estudios negros ibéricos, porque las investigadoras hicimos esta convocatoria abierta en diferentes territorios, porque considerábamos que era importante que fueran investigadoras negras, pero en realidad no tenemos el carnet de investigadoras. Entonces ese grupo de estudios negros ibéricos lo que hacía era alimentarnos para poder trabajar, ¿no?, con más profundidad y para poder ir, para compartir, ¿no? Porque como tampoco teníamos mucho tiempo, entonces el proceso de ir a las fuentes primarias era impensable, entonces el compartir era importante y el compartir, pues creando grupos de trabajo era más fácil porque te daban ideas, te daban inputs, si tú tenías algo en la cabeza, pues podíamos ampliarlo y llegar con más facilidad. Y sobre todo, lo interesante en esas reuniones que hacíamos era ver las diferencias que habían, que era una tesis de partida, ¿no? El viaje hacia la negritud en el espacio-tiempo, en el espacio porque pensábamos y después hemos visto que es así, que la relación con la negritud no es la misma en Madrid que en Barcelona, que en Andalucía, que en Valencia, que en el País Vasco, que en Canarias, que la relación es diferente, y en el tiempo evidentemente no es lo mismo, que es el trabajo que hacemos con los legados. No es lo mismo el legado en la esclavitud, ¿no?, en el marco de la esclavitud, en el marco de la colonización, en el marco de la inmigración, que es el que empieza a mediados de los años 70, o el legado afro-norteamericano, que es un legado muy particular, que es la relación de lo afro-norteamericano con el territorio español, que se da a través del panafricanismo a finales de la Primera Guerra Mundial, y que con la Guerra Civil Española ahí se solidifica, pero luego se disipa, pero también con el jazz, ¿no? Y esa relación jazzística se extiende hasta final en toda la posguerra, y creo que es muy interesante ver cómo el jazz, que en principio era una música popular, cómo se desarrolla un jazz sin el cuerpo colectivo negro. Es decir, que es todo lo contrario, o sea, cómo se va desarrollando una idea sin ese cuerpo, y por lo tanto cómo se va borrando la negritud del jazz en el Estado español. Entonces esta es básicamente la relación que establecemos, y esos marcos de investigación metodológicos evidentemente son diferentes, porque la investigación de la esclavitud pues es muy extensa, empezamos siglo XVI hasta el siglo XIX, el territorio pues es diferente y es pesada, entonces lo trabajamos a través de bibliografía y intentando encontrar al sujeto negro como persona. Y yo creo que Esther, que se va a parar aquí, os lo explicará un poco mejor cómo hemos ido trabajando. El legado de la colonización acaba, digamos, el marco de la esclavitud, sobre todo con la guerra de Cuba, y empieza la colonización o las ideas de colonización con los congresos africanistas a principios del siglo XX, y que después se materializa con la colonización de Guinea Ecuatorial en el norte de Marruecos. Pero esta investigación analiza la negritud, y por lo tanto lo que es el norte de Marruecos no entra, y después cómo se solapa la colonización con la emigración, hasta el punto de que a veces es muy complejo distinguirlo. Voy rápido porque ya me quedan me queda poquito. Yo creo que es importante, quizás os esté aburriendo mucho, pero es importante entender estas tesituras, o sea, esta complejidad. Sería mucho más fácil venir y traeros fotos de la investigación, pero creo que si estáis aquí es porque tenéis como cierta relación con la institución y cómo abordar una cuestión que tendría que estar en el marco académico, evidentemente, y no está, y cómo la institución museográfica es muy interesante para poder acercarse a una realidad que en la academia es muy compleja, pero muy compleja. O sea, hay los estudios africanos, que yo le llamo africanistas,
no son africanos porque no abordan cuestiones que atraviesan el sujeto negro y que creo que son muy importantes y es muy difícil. Yo tengo cada vez que colaboro y hablo mucho con académicos y académicas y tengo muchos problemas a la hora de relacionarme con académicos y académicas porque consideran que yo soy una fuente yo y cualquier persona negra somos fuentes para sus estudios. Digo, perdona, somos personas y no estamos aquí para alimentarte tu tesis o tu libro, sino que creo que hay que implicarse un poquito más. Entonces, en el legado de la esclavitud y lo interesante es ver cómo hemos ido trabajando para encontrar esa persona, intentar encontrar la opresión, esos marcos de opresión, la genealogía que se da a lo largo de la esclavitud y después que se conecta con la emigración y también con la colonización, pero también cómo se da la agencia y cómo se da también los marcos de opresión. Y eso es importante porque ves que lo que pasa en el siglo XVI se reitera en el siglo XIX, se reitera en el siglo XX, que es algo que cuando intentamos encontrar por qué hay como estas paradas de perfil policial y estudias la esclavitud y te das cuenta que esas paradas ya existían en el siglo XVI aquí en España. Entonces es muy interesante ver eso porque esa relación de opresión con la negritud lo que te hace es entender la relación que tiene el Estado español, la nación española, el Reino de España con la negritud y cómo puedes desactivar eso, si es posible desactivar o no. Y bueno, esta es una imagen de Requiem por la Humanidad, una exposición en la Casa Encendida que por primera vez se muestra los archivos que tienen que ver con la esclavitud. Y voy así como un poco más rápido. Aquí son un poco los materiales que vamos buscando para crear, una vez que investigas, identificas lo que quieres identificar, pues para poder narrarlo, pues buscábamos pues, fotografías, videoclips, fragmentos de entrevistas, personajes, historias de resiliencia, monumentos, esculturas, es decir, intentamos buscar una serie a través de las investigaciones, aquello que pudiera dar fe de lo que hemos investigado, ¿no? Y bueno, voy así como más rápido, esto sigue siendo manifiesta. El legado de la colonización, a diferencia del legado de la esclavitud, que lo que estamos buscando son personas a través de la lectura de tesis y libros, es decir, no había una posibilidad de ir al archivo, a las fuentes primarias. Aquí lo que buscamos eran microhistorias. Por lo tanto, conversar con la gente, hablar. O sea, la metodología era hablar. Conversaciones colectivas, conversaciones individuales, las colectivas las hicimos en el IBAM. Creo que también Esther ha traído, no sé si has traído alguna foto de estas conversaciones, para construir esas memorias colectivas, ¿no? Y sobre todo memorias, lo que era súper interesante también es ver la conexión de la negritud con la cultura popular y por lo tanto yo me atrevo a decir que existen en España culturas populares y no cultura popular. Entonces estos son parte de un poco lo que hacíamos en la investigación, los diferentes marcos que íbamos buscando la información y ha sido como ha sido abrumadora la investigación, o sea, es desbordante por todos los lados. Y nada, y por último, pues acabar, que después ya tomaré la palabra para hablar de la dramatización, que es como una performance, que me gusta llamarla, ya os contaré después por qué dramatización. Y después estos materiales que hemos ido creando, constituyendo, pues al final lo que están haciendo es crear un archivo negro que tenga la capacidad de narrar la historia de la resiliencia, la opresión y que permita profundizar y enriquecer la cultura, ¿no? Cuando hablamos de culturas y culturas negras en territorio español, pues tiene la capacidad de profundizar y que porque nos lo merecemos, ya basta de tanta banalidad y superficialidad. Entonces el archivo lo que pretende es ampliar las narrativas hegemónicas que existen sobre la negritud, documentar las historias negras con el cuidado y el matiz que se merecen,
custodiar los archivos vernáculos. Evidentemente la custodia es bajo la voluntariedad, que cada uno, que es lo que también hemos, con estas conversaciones, lo que hemos impulsado es que la gente tomara conciencia de la importancia de guardar sus propios archivos, porque esos archivos al final lo que sirven es para no solo mostrar, sino que tú consideres que aquello que hicieron tus padres o tus abuelos, porque tampoco va tan atrás, era importante y es importante, es la forma de reconstruir y restituir, ¿no? La historia. Y también la idea es trabajar con la idea de archivo vivo, es un archivo que está, de hecho estamos hablando con una institución en Barcelona para que tome estos archivos en residencia y a partir de ahí empezar a trabajar con la idea del archivo vivo, con las comunidades de memoria para ir profundizando en el conocimiento de la existencia negra y ojalá dentro de unos años haya, a partir de aquí, porque la obra de Kara Walker, con esto quiero cerrar, es una obra que tiene mucha investigación, esto no es una obra banal, ojalá de aquí a unos años exista en España un artista tipo Kara Walker que pueda coger las investigaciones de España Negra y crear su propia obra. Gracias. Buenas. Yo he recortado muchísimo. Pensaba que no iba a tener tiempo. Buenas, pues voy a empezar un poquito hablando de mí muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, y porque ese ha sido mi punto de partida. Aquí veis una fotografía de mi madre en el centro con dos compañeras, es de 1961, cuando vinieron a estudiar a Valencia. Son de Guinea Ecuatorial y a la derecha, izquierda, sí, bueno, vuestra izquierda, hay una periodista. Encontré finalmente el artículo en el diario Levante, compartiendo portada con Kennedy. Esta sesión de conversación colectiva era con gente más joven, nacida en España, y migrantes también. Tenemos a una chica de Colombia, otro de Haití, afrodescendientes también guineanas y otro chico guineano. En esta imagen teníamos a personas más mayores, también migrantes. Esto va y viene, ¿verdad? ¿O soy yo la que...? Es porque quieres incluir algo. Vale, bien. Tuvimos varias conversaciones. Si quieres añadir algo, lo añades. No, quería... Es que esta sesión fue muy chula. Sí, luego si quieres comentamos más cosas, ¿no? De señoras que vivieron la colonia en sus carnes. Claro, esta investigación a mí me ha hecho repensar muchísimo y cambiar la relación con mi madre, por ejemplo. Entender muchísimas cosas. Ya hablaremos de esto. Claro, son mujeres a las que sacaron de sus casas para educarlas en colegios católicos, ultracatólicos, separadas de sus familias para intentar que tuvieran otra cultura. Esta es otra fotografía con personas de Haití, Ghana, Jamaica, Gabón, Guinea y Cuba, ¿no? Esta fue también muy interesante y con muchas cosas en común. Bueno, aquí he puesto la presencia negroafricana. No llevo las gafas, estoy leyendo sin gafas. La presencia negroafricana está ahí. Hace falta mirar de otra manera para encontrarla y para identificarla. Entonces, me gusta poner esta imagen de Goya, de un grabado de los de la serie de Tauromaquia, porque de manera azarosa el sistema me dice: ¿quieres que te decore la diapositiva? ¿Y qué pasa si me la decora? Que ha tapado a la persona negra. A la derecha tenemos un torero, uno de los que está rejoneando el toro, exacto, que es negro. Esto son los aguafuertes de Goya y está ahí. Lo pongo por eso, porque a veces nos llegan imágenes sesgadas
y las hemos visto pero no nos hemos dado cuenta y tenemos que volver a mirar para encontrarlas. En la investigación de España Negra ha pasado eso muchísimo. Hemos tenido que revisar documentos, libros de todo tipo, imágenes que ya conocíamos para mirarlas de otra manera. Vale, os voy a hablar de algunos hallazgos, muy rápido, ¿eh? Y quiero empezar con la Cofradía de Negros Libertos de Valencia. En 1472, un grupo de 37 o 40, entre 37 y 40 hombres negros libertos, se presenta en el Palacio Real. La imagen es un grabado de lo que era el Palacio Real, que estaba antes en Valencia, desapareció. Se presentan ante el infante don Fernando, que luego fue Fernando el Católico, para pedir o proponer conformar una cofradía de negros libertos. Entre sus demandas, quieren realizar labor social con el colectivo negro, no lo llaman así, pero bueno. Quieren desfilar en procesión, tener un estandarte para poder desfilar en procesión en eventos públicos, religiosos o no. También proponen tener una sede propia, una casa, y se conforman bajo el manto de Nuestra Señora de Gracia. Aquí la tenemos. Esto es un retablo de Nuestra Señora de Gracia, es un estilo bizantino que todavía existe. Está en la iglesia de San Agustín, perdón, en la plaza de San Agustín. Antes era un convento, ahora se ha quedado solo la iglesia. Pues la cofradía se reunía ahí, empezó reuniéndose ahí hasta que tuvo su propia sede. Hay más cofradías, ha habido más cofradías que se sepa en la península ibérica, y la primera conocida es la de Sevilla, la de los negritos, la Hermandad de los Negritos de Sevilla. ¿Qué diferencia hay entre la de Sevilla y la de Valencia? La de Sevilla la funda por iniciativa propia el obispo de la ciudad. Crea una casa hospital porque ve que hay muchos antiguos esclavos en la calle. Cuando ya no servían para los trabajos para los que estaban destinados, los echaban a la calle. Entonces se ve que las calles de Sevilla empezaron a llenarse de gente sin hogar, gente negra sin hogar. El obispo crea una casa hospital y de ahí surge la Hermandad de los Negritos. En Valencia la diferencia es que son los propios negros libertos los que proponen la formación de la cofradía. Y sigo mi guión. Tenemos bastantes datos de la participación de la cofradía. En 1580, por ejemplo, desfilan los primeros, en primer lugar, en la procesión de Acción de Gracias por la recuperación de la salud de Felipe II. En 1586 desfilan con motivo de la visita a Valencia de Felipe II también. En 1599 desfilan por las fiestas que se celebran en Valencia por la boda de Felipe III. Y hay otros documentos en los que se dice que estaba la cofradía desfilando. Tania ha comentado antes que ir a las fuentes era inabarcable también, pero yo fui a una. Estuve varias horas, porque son muchas horas, al final para encontrar la página. Claro, son documentos muy antiguos, estamos hablando de 1500, siglo XVI, manuscritos, no le das al buscador y te sale la palabra que buscas. Entonces es ir mirando por fechas. Además la escritura es también, la gente, los historiadores conocen, ¿no? Ese tipo de escritura. A mí me cuesta bastante, pero bueno, al final encontré un documento en el que hablaban de cómo desfilaba la cofradía en la procesión. Las labores de la cofradía, como he dicho antes, era asistencia médica también, aparte de la labor social, proporcionaban alimento, cobijo, y además negociaban contratos de manumisión para liberar a personas esclavizadas, y mediaban en conflictos entre personas esclavizadas y sus patrones y patronas. Entonces, aquí tengo una reflexión que, aunque es lo que opino, aunque esté amparada por la religión, bajo el manto de la Virgen, es un modo de crear comunidad. Que haya aparecido una cofradía
no es por generación espontánea, eso significa que hay una minoría bastante importante de gente, hay un colectivo con unas necesidades. Entonces, crean comunidad, generan un espacio también, un espacio seguro, que eso es muy importante, sobre todo para la época, un espacio seguro de encuentro y redes de cooperación y apoyo mutuo. Pienso que todo esto es lo que se puede conseguir en la cofradía. En el caso de la población negra es especialmente importante que haya un grupo así, porque la población negra es la que está más desarraigada. Estamos hablando de las personas negras que han sido traídas como esclavas a Valencia, en este caso. Había otras personas negras que no eran esclavas también, o que estaban ahí de antes, porque España y África está al lado, o sea que ha habido población negra durante mucho tiempo, pero bueno, nos estamos centrando en el momento de la esclavitud. Por ejemplo, con la población musulmana esto no pasaba. Una persona musulmana, moriscos, al ser manumitido o liberado, tenía una comunidad de la que podía ser absorbido, ¿no? O acogido. La persona negra no tenía su entorno cerca. Aquí cada uno venía de un sitio, a veces no sabía ni de dónde venían, ¿vale? Era más complicado. Entonces, este tipo de asociaciones era muy importante. La Casa dels Negres, hubo en Valencia una Casa dels Negres, que estoy buscando todavía, y debe ser probablemente la casa que piden, que quieren comprar, que quieren que sea su sede. Aparece en varios documentos algunas referencias a la Casa dels Negres de Valencia, que luego veremos en algunos casos. En la Casa dels Negres también había una figura muy importante que era la madrina. Era la que mediaba, ayudaba y, bueno, salen algunos documentos que ahora veremos. Entonces, empiezo con algunas historias que creo que son importantes, historias con agencia en las que vemos que las personas no son esclavos, son personas cautivas, esclavizadas, con agencia, que intentaban, con lo que tenían, con los medios con los que contaban en ese momento, vivir mejor, ¿no? Tener una mejor vida. Entonces tenemos aquí el caso de Úrsula, estamos hablando del siglo XV. Úrsula es maltratada por su patrón, que se llama Francesc Martínez, era cantero, y le provoca una lesión en la cabeza. El patrón la lleva a la Casa dels Negres, donde es atendida. Alojada en la Casa dels Negres, se niega a seguir trabajando para su patrón. Desde la Cofradía de Negros Libertos intervienen para comprar su libertad. Hay que decir que el patrón la denunció, iba a buscarla, aquella estaba dentro de la casa, que no quería salir, bueno, tuvieron así bastante rifirrafe. Pero ahí la cofradía estuvo intentando mediar. La imagen de la izquierda no es Úrsula, es lo ilustro la historia con unos azulejos del Palacio Pimienta de Lisboa. Estuve allí hace poco y vi esta obra, bueno, son cocinas, son los azulejos de las cocinas, que aquí en Valencia también se estila mucho, ¿no? El azulejo portugués, igual que el valenciano. Entonces es solo para ilustrar, es del siglo XVIII la imagen. Varios de los documentos que hemos recuperado para la investigación también son recreaciones. Con muy poquitos datos de las personas han intentado darles voz, es el caso de Jesús Cosano, de Juan Antonio Icardo, han intentado darle voz a esas personas y recrear sus historias. Estas personas tienen mucha información sobre la sociedad de la época, cómo se vivía, pero al final lo que tienes que hacer para conocer cómo vivía alguien es un poco, me sale la palabra, ficcionar, ¿no? Ficcionar historias. Fabulación es lo que Sadie habla de fabulación crítica. Vale. Otro caso es el de Joana, también en el siglo XV, y me parece muy interesante porque ella boicotea su propia venta. Su patrón, Bernat Sorell, intenta deshacerse de ella. También la lleva a la Casa dels Negres y habla con la cofradía y tal. Esto de boicotear su propia venta a mí me parece extraordinario. O sea, ¿no? Siempre hemos tenido la imagen de que a una persona... En 1945, algunos miembros de la Cofradía de Negros Libertos, tengo los nombres, Pere, que era el tesorero, Antoni,
los dos eran personas esclavizadas, y Joan Montpalau, que era Matalafer, hacía colchones, y Joan Moliner, Traginer, eran libres, interceden por ella, por Joana. De hecho, se casa con uno de ellos también, eran pareja. Como curiosidad, ella trabajaba para Bernat Sorell. Como curiosidad comentaré que este señor tenía un palacete en Valencia del que no queda nada, y la puerta de estilo gótico es la puerta ahora de una galería de arte italiana. Curioso. Vale, otras tres personas interesantes. Leonor fue una mujer negra esclavizada y denuncia públicamente los abusos sexuales de los que es víctima por parte de su patrón. Esto es sabido también, que las mujeres negras esclavizadas, aparte de todos los trabajos que se les asignaba, casi siempre trabajo doméstico, eran víctimas de abusos sexuales. Lo que no sabíamos es que algunas lo intentaron denunciar. Gilobert Estela era una mujer libre y en 1554 paga la libertad de un hombre negro de Gelos, esclavizado por Enrique Pomar y su mujer Beatriz. Es una mujer que tiene recursos y decide con su dinero liberar a otra persona. Magdalena Frígola, también siglo XVI, mujer negra libre, madre y tutora de Benedicto Frígola, su hijo. En 1528 coloca a su hijo de 12 años como aprendiz de un panadero durante 8 años. También podían hacer eso. Había en Valencia en aquella época los oficios que tenía una mujer negra ex cautiva para salir adelante. El caso de Catalina Muñoz es bastante especial. Ella, con mucha creatividad, intenta labrarse un futuro mejor. Catalina había sido esclavizada. Su patrón era Jerónimo Muñoz, un matemático, trabajaba en la Universidad de Valencia, que en aquella época se llamaba El Estudi, estamos hablando del siglo XV. Además era imaginero, que es lo que sería un astrónomo. Pensamos que el vivir con un matemático astrónomo pues hizo que ella también adquiriera algún tipo de conocimientos. La imagen que veis es un dibujo de Durero, de 1521, y se llama Estudio de Catarina. No es la misma, pero es contemporánea. Es contemporánea. Catarina, como mujer negra libre, como he dicho, no tenía muchas posibilidades, ¿vale? Lo he comentado antes. Para ser religiosa, por ejemplo, para ingresar en un convento había que tener un patrimonio. Ella consigue su libertad cuando Jerónimo Muñoz se va a Salamanca a trabajar en la universidad y se queda en Valencia. Ella decide quedarse en Valencia. Entonces, puede dedicarse a seguir trabajando para algún patrón, a la prostitución o meterse en un convento. Para eso hace falta patrimonio. Ella decide hacer otra cosa. Cada vez es más conocida en la ciudad por sus visiones. Empieza a tener visiones. Se describen con detalle en los autos de fe. A Catalina la denuncian, la juzgan 2 veces. La juzgan 2 veces por fetillera, bruja o, bueno, son palabras de la época. Ella es cada vez más conocida en la ciudad, como decía, por sus visiones que se describen con detalle en los autos de fe. Incluyen santos, vírgenes, animales con rabo, cuernos, todo eso está detallado en los autos de fe. Ella anunciaba visiones proféticas y realizaba milagros en público, en plena iglesia de San Martín. También sufría públicamente los suplicios de algunos santos y le aparecían estigmas, como las llagas de Cristo. Todo eso lo hacía en directo Catalina. Todo está recogido en los 2 autos de fe. Uno de los autos fue en 1588 y el segundo en 1602. Fue condenada a latigazos públicos por las acostumbradas, que llaman, porque eran unas vías públicas donde acostumbraban a dar latigazos a la gente, ahí cumplían condena, y además a llevar el hábito, esto se llama el San Benito, lo que tenéis aquí a la derecha, ¿no?
Le ponían el San Benito y el sombrero. Así era como salían a la calle. Catalina muere en prisión, pensamos que en la cárcel de la Inquisición, en marzo de 1603, ¿vale? Antes de cerrar. Y son unas palabras de Graullera, perdón, de Gual Camarena, que decía: la pujante industria en la ciudad de Alcoy estimula la compraventa de mano de obra esclava y llega a ser uno de los más activos mercados de negros del siglo XVI. Esto dice Gual Camarena. En 1587, el baile de Valencia, era como el representante de la corona, publica un pregón en Alcoy denunciando que muchos mercaderes extranjeros introducen esclavos de manera ilícita, sin presentarlos ante la autoridad ni pagar la tasa. De la esclavitud se beneficiaba todo el mundo, se beneficiaba la corona, se beneficiaban los comerciantes, las altas clases, el clero, todo el mundo en esta época tenía personas esclavizadas, era bastante habitual. Pero bueno, estamos hablando, en la época en la que me he centrado, estamos hablando de antes de que empezara el tráfico transatlántico, que aquello ya fue lo peor, ¿vale? Y nada, pongo aquí lo de volver a mirar, porque es lo que hemos estado haciendo durante toda la investigación. Una cosa siempre te lleva a otra, cuando vuelves a mirar algo ves otra cosa, de ahí vas a otra, entonces es la historia de nunca acabar. Y bueno, yo no sé si quieres seguir con lo de Catalina. No, bueno, es que has dicho muchísimas cosas. Yo creo que para también dejar de hablar podemos ir introduciendo elementos y también abrir la palabra si queréis también participar. Sí que es bonito escuchar a Esther porque claro, yo aunque también soy investigadora, yo me he metido más en la parte de migración, que es como mi campo, pero cada vez que había que ir a la esclavitud, de verdad que me desbordaba porque sí que hay muchísima gente, hay muchísima más gente de lo que pensamos. Y lo bonito es que no solo mirábamos a la gente real, que es si no tenías una relación con burocrática, es decir, un contrato de compra-venta o una huida, o habías matado o habías denunciado, pues no apareces. No, es que simplemente no apareces, es como si no existieras. Pero sí que está toda la parte de la literatura. La literatura, sobre todo la literatura del siglo de oro, es súper interesante para entender cómo vivían las personas. En ese proceso de la dramatización te ayuda muchísimo, porque es verdad que los autos y la burocracia y los archivos no te ayudan a entender cómo vivía la gente, cuáles eran las formas de existencia, de lucha, de opresión, y siempre tienes que ir hacia eso, a la fabulación, que es lo que hace Saidie Garman, que también hace aquí en territorio español desde hace muchísimos años, Jesús Lozano, es decir, coger a través de la información que existe en los archivos, crear una nueva vida, ¿no? En función también de los estudios que había hecho de esa época, ¿no? De ese contexto, y crea vidas. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer con las dramatizaciones, resurgir el archivo, o sea, hacer que el archivo viva, pero intentando conectar o romper esas barreras del pasado, presente, futuro, que es lo que comentaba antes, que las formas de opresión persisten a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que hicimos en el IBAM, lo presentamos en la Bienal de Pensamiento en Barcelona, justo el 12 de octubre. Fue muy bonito, lo hicimos con Adeline Flaun y una bailarina y un actor, y también lo hicimos aquí en el IBAM. Y lo bonito del IBAM, que no pasó en Barcelona, me gustó más la del IBAM, porque al final salimos y fuimos a la Pobla.